Ya estamos de regreso aquí desde Mérida. Nuestro amigo Rodrigo Menéndez tuvo que salir corriendo, pero Huyó sí, cobardemente, dilo bien. huyó cobarde. No, 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 no. Sí. Pero aprovechando el gusto y la alegría de que el maestro Luis Evia se encuentra con nosotros y aceptó a participar en este segmento, sí, nos encontramos yo como referee, sí, aquí arriba de un ring, entre técnicos y rudos. No, hombre. Oigan, hay un tema importante. Para muchos es necesaria la llegada de un frente de oposición fuerte para poder enfrentar a la fuerza que Morena ha mostrado. Y este frente, que demostró ser exitoso en las últimas elecciones, porque en 2 estados ganó el frente, ¿sí? En otros 2 donde se perdió gobernaturas que eran del PRI, fue más bien por escisiones internas, ¿no? Entre priistas. Pero queda claro que si hubieran ido separados, Morena estaría ahorita gobernando los 6 estados. ¿Qué hacer para mantener esta alianza? ¿Se logrará mantener? Sobre todo cuando pareciera que empieza la figura de Alito a causar muchos ruidos, memes, conflictos y pleitos entre algunos de los que deberían de estar concentrados en generar la alianza de la oposición. Bueno, primero, un honor, don Manuel, don Bernardo, acompañarles. Y me parece que este tema que pones en la mesa, Bernardo, y no sé si está de acuerdo, don Manuel, creo que es lo que en el debate público de las últimas semanas eh, nos permite identificar de fondo la trascendencia de estos señalamientos o acusaciones que han surgido en contra de de un dirigente de uno de los partidos que integran esta coalición llamada Va por México, que es el caso particular del presidente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y que si bien los señalamientos que se han expuesto lo diría con mucho cuidado, en mérito de la presunción de inocencia que prevalece en nuestro sistema judicial del país, independientemente de que fueran o no ciertos, eh, independientemente de que la trascendencia de estos audios pudiera debatirse la legalidad o no de haberlos hecho públicos, insisto, sin de mérito de lo que ahí se escucha sea cierto o no. La realidad es que está representando un golpe a la línea de flotación de esta alianza que la conforman el PAN, PRI y PRD, en razón de presentar este frente que se oponga a los partidos aliados al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y que, como bien señalas, han tenido de una u otra manera un proceso, me parece, complejo de consolidación en la confluencia de estas tres fuerzas políticas. Complejo, pero está bastante consolidado Sí. porque manifestaron hace pocos días, al presidente no le dio nada de gusto, que estarían ellos en bloque en el Congreso, estarían también en bloque y unidos en las 2 candidaturas a la gobernatura, tanto del Estado de México como Coahuila. de Coahuila, Uh -huh. que son las 2 más importantes, o no sé si las 2 únicas del año entrante. Este, y con respecto de la legislación, es decir, no vamos a pasar un cambio constitucional, ¿sí? Que genere una nueva ley electoral, ni tampoco vamos a permitir que la Guardia Nacional deje de tener ese espíritu eh, eh, ¿cómo se llama? Ciudadano más que militarizado. Ciudadano, exacto, Uh-huh. es la palabra. Porque Andrés Manuel tiene el interés Civil, de más que ciudadano civil, ¿no? civil. De una fuerza civil. Porque Andrés Manuel lo que quiere es ya pasarle la Guardia Nacional completamente a la Defensa Nacional, ¿sí? Y sin embargo, la Guardia Nacional, para que tuviera ese espíritu de policía, se requería que tuviera un origen civil, ¿sí? Entonces, ya anunciaron que no van a permitir esto
Y que yo creo que tramposamente los de Morena han dicho ya no quieren legislar. Al revés, están legislando más que nunca. Van a legislar más que nunca al impedir que pasen, ¿sí? O sea, hay ahí sí, yo creo un error muy grave cuando se dice que no quieren legislar los de Acción Nacional, los del Revolucionario Institucional y los del PRD, de la Sí. Revolución Democrática, ¿sí? Porque van a realizar el gran trabajo, ¿sí? Para muchos mexicanos, que es impedir que la Guardia Nacional pase a ser parte de la Defensa Nacional, que creo que tú estarás de acuerdo, y para impedir que haya un cambio de la ley electoral a estas alturas del partido, cuando estamos a un año, 3 meses de empezar el proceso electoral de 2024, demasiado tarde para empezarlo. Entonces, ¿eso es legislar o no es legislar? Sí, yo creo que la realidad, don Manuel, Bernardo, es que la alianza que han acordado desde hace ya varios meses el PAN, el PRI y el PRD, por un lado, evidentemente se ha materializado con éxito en algunos de los estados en los que han competido desde el punto de vista electoral, y desde el punto de vista legislativo, también esta alianza, sin duda, ha dado resultados en términos de la defensa de su agenda contra la agenda del presidente. Esta expresión que, que han hecho público, que han hecho pública los integrantes de la alianza, en sentido de que no habrá voto de parte de los legisladores que integran estos partidos políticos en el Congreso de la Unión, que respalden las iniciativas de reforma constitucional del presidente, son un rasgo, me parece, de resultados positivos desde la perspectiva de la agenda, insisto, de estos tres partidos políticos alianzados, opositores al presidente. Pero me parece, insisto, que está hoy, desde el punto de vista político, la posibilidad de que esta alianza demuestre esa solidez que ha demostrado en algunos espacios electorales, en el espacio legislativo, en razón de estos señalamientos y este ataque, dicho en voz del afectado, que es el presidente del PRI, por parte del gobierno del estado de Campeche, asociado al gobierno federal. Creo que lo que estaremos viendo en los próximos días y semanas es en mi opinión, no la decisión unipersonal de Alejandro Moreno de permanecer o no en la dirigencia del PRI. Me parece que aquí lo que veremos en los próximos días y semanas es la decisión o las decisiones que desde el punto de vista político deban de tomarse en términos de la alianza. Lo hemos dicho, no es un ataque únicamente a uno de los partidos alianzados o a su dirigente. Me parece que el daño es un daño que se extiende a los demás partidos en términos de la alianza que han decidido conformar. Luis, ahorita regresamos a un tema que tocaste, que es la permanencia de Alito al frente del PRI durante todo su periodo. Y eso tiene que ver con la reunión que hubo de expresidentes del PRI y que tuvo lugar en la Ciudad de México la semana pasada. Pero me interesa mucho también conocer cuál es tu postura con respecto de la ley electoral que quiere impulsar el presidente de la República y la de la Guardia Nacional. Sí, en ese sentido, impedir que pase, estaría hablando de legislación por parte de los diputados o de que no están cumpliendo su trabajo. ¿Dónde está la demagogia o es correcto lo que dicen los morenistas? A decirte verdad, yo no conozco esa ley que piensan impulsar. No me quedó clara la pregunta. Lo que se había planteado era que si estaban legislando o no. Yo creo que sí están legislando. Sí, eso, bien, mal, o lo que estén analizando, lo están haciendo. De que hay una alianza para contener el avance morenista en los tres poderes, también la hay. Siendo un poco más localista, la situación que está viviendo el señor presidente nacional del PRI no es nueva en México, ¿sí? Cada vez que alguien levanta la mano y puede hacer daño, lo socavan con cualquier cosa, ajeno a que si sea cierto o no sea cierto,
llega en un momento, como ustedes están señalando, crucial para una alianza que ya tiene encima una tarea muy dura para la renovación de mandato en el país. Morena ya dio muestras de su poderío, a grado que ocupa 22 estados, 22 gubernaturas de las 32, o sea, tiene más de las 2/3 partes. Un movimiento que ni llega a partido, joven, con una fuerza increíble, que no la tiene como tal per se, sino la recibe del número 1 en el país. Desafortunadamente, los partidos hoy de oposición, que no son los de Andrés Manuel, están pasando por una crisis espantosa, que para mí lo más grave de la crisis, para mí, Manuel Triay, es la falta de liderazgo que haga capaz el cambio que se necesita en México. Yo, aunque suene así como yo, los Estados Unidos, porque siempre hablan de Dios, yo pido a Dios que los partidos no se acaben, pido a Dios que los partidos se fortifiquen. El trabajo partidista en el país nos ha traído cosas muy buenas, también malas, pero no hay que ser cicateros. México, a través de los años, ha sido un país con cierta prosperidad, pero sobre todo con mucha calma. Ese es un trabajo partidista, ese es un trabajo de nosotros como ciudadanos, y eso es lo que yo más veo en riesgo, ¿ok? Los males que hizo el PRI, que no fueron pocos, fue un partido, no voy a hablar mal de él otra vez porque está aquí mi amigo don Luis y sé que no le gusta oírme, pero hizo cosas terribles. Las estamos viendo de nuevo en el escenario, pero con más fuerza, más graves todavía. No fue el PAN ajeno a esos mismos errores. O sea, no son atribuibles a un partido. Quizás sea nuestra idiosincrasia el querer cerrar los ojos, pero a donde quiero llegar otra vez es a la alianza. Está llegando una alianza para mi gusto, con poca presencia y con poca fuerza, porque carece de liderazgo. Y ahorita los partidos tienen que renovarse, tienen que surgir de sus cenizas, dejar al señor Alito hasta el último día de su mandato. ¿Va a ser saludable para el PRI? Desde mi punto de vista, sí. Ustedes, tengo yo la impresión, saben un poquito más de lo que sabemos el común de los mortales sobre la reunión de los expresidentes del PRI con Alito. ¿Hay algo que nos puedan compartir? Yo quisiera nada más, si me permites, retomar el tema o la pregunta que hacías de si se legisla o no en términos de esta expresión que se ha hecho pública por parte de los presidentes de los partidos que integran la alianza en términos de esta llamada moratoria legislativa. Y creo que ahí lo que, no sé, no me parece, no pudieron comunicar correcta y adecuadamente los dirigentes al hacerlo público, es definir qué implicaba esta llamada moratoria legislativa, constitucional, perdón, es la moratoria constitucional, es en términos como lo expresan, porque parece ser que hay una serie de interpretaciones que fueron aclaradas, al menos en voz del coordinador de los senadores del PRI, Miguel Osorio Chong, oponiéndose al uso de ese concepto. Porque al final de cuentas, como bien señalan en este caso el coordinador de los senadores, aun cuando no hubiera una condición de aprobar las reformas constitucionales que presenta el titular del Poder Ejecutivo, no significa que el proceso legislativo no se lleva a cabo, Claro. efectivamente, porque inclusive al plantear una oposición a esta propuesta de reforma constitucional, deberá de desarrollarse todo el proceso legislativo de estudio, análisis, dictaminación y eventualmente una votación en contra de la iniciativa presentada. Así que en ese caso me parece que es una señal, no, en mi opinión, no favorable que la expresión de los dirigentes de los partidos ni siquiera por sus propios legisladores haya sido comprendida. Me parece que lo rescatable es ya la posición
expresada, en este caso por el senador Osorio, en el sentido de que independientemente de que estén en contra de la propuesta de reforma constitucional, no significa que no habrán de desahogar todo el proceso legislativo, ¿no? Exacto, eso lo has dicho con palabras técnicas, sí. En pocas palabras es lo normal en un congreso Claro. es que llegan leyes, sí, y a veces se sabe que esta ley no va a pasar, Así sí, es. pero eso no significa que no van a estar los legisladores ahí trabajando, escuchándola y en su tiempo, sí, votarán y dirán no pasa, Es sí. correcto. Nada más lo fueron adelantando ahí por, a mi juicio, es justamente para mandar un mensaje a la ciudadanía de que iba a estar la alianza, ya diciéndonos en qué iban a estar juntos, ¿sí? Para evitar estos chismes de que van a quebrar a este, van a Claro. quebrar al otro, van a quebrar a tal. Entonces, para mí me pareció muy importante este pronunciamiento anticipado, donde dicen vamos a estar juntos y con eso la ciudadanía Claro. los podemos medir. Aunque fíjate, mi querido Bernardo, don Manuel, que en sentido un tanto contrario a lo que señalas, a mí me preocupa que la expresión de los presidentes de los partidos políticos que representan en el ámbito electoral, en el ámbito político, representan a la alianza, no hayan tenido el cuidado de hablar, comunicar, socializar con los legisladores esta postura que hicieron pública, porque ha habido expresiones de legisladores que integran los que son parte de los partidos políticos de esta alianza, donde como el caso del senador Osorio o de la senadora Claudia Ruiz, expresaron su inconformidad a esta expresión. ¿A qué me quiero referir? Más allá de lo que en el ámbito legislativo pueda o no tener trascendencia, finalmente los legisladores son libres de ejercer y desarrollar la representación que tienen, pero me parece que la señal de no comunicación entre las dirigencias con los legisladores es una llamada de advertencia a esa solidez que debe tener la alianza. No olvidemos, lo he comentado en alguna ocasión anterior, que hemos tenido oportunidad de conversar, los casos que tenemos en la historia reciente en América Latina que demuestran, por ejemplo, que en Venezuela existe un amplio rechazo al gobierno en turno, pero que ese amplio rechazo no se manifiesta en una oposición unida, lo que hace que el actual presidente de Venezuela pues tenga una permanencia a pesar de tener bajos niveles de aceptación. Caso contrario vivimos en Bolivia, cuando en el proceso electoral que pretendió Evo Morales buscar una reelección, en esa coyuntura se logró que la oposición se mantuviera unida para evitar que él se reeligiera. Ya la historia de Bolivia ha dado vuelcos vertiginosos. Lo que quiero decir, que en la medida en que no exista una solidez real de los partidos que integran la alianza y que no tiene que ver con las dirigencias, tiene que ver con los liderazgos que hacia adentro de los partidos políticos existen, expresiones políticas hacia adentro de los partidos y lo más importante, la militancia. No garantiza la alianza, la solidez de la alianza, la firma de los dirigentes. Creo que tiene que haber un proceso de socialización que consolide, a final de cuentas, en lo electoral, en lo legislativo y en lo político, la expresión Estimado Luis, manifiesta. se nos acabó el tiempo, ¿sí? Me queda claro que sobre la mesa está el tema, cómo va a evolucionar esta oposición frente a la maquinaria que ya está moviendo Morena, ¿sí? Frente a las elecciones de 2024. Sí, les agradezco mucho y Gracias. regresamos con otro segmento que presentaremos aquí desde Mérida. Muchas gracias.